¿Cómo están mis queridos no pertenecientes? Bienvenidos una vez más a Desde el Alma y pues me da mucho gusto regresar con ustedes. Había estado algunas semanas ausente, por lo cual les ofrezco una disculpa. En general procuro no hacerlo, pero bueno, tuve algunos temas de salud, no graves, pero sí considerables que me pidieron estar ausentes algunas semanas. Pero pues ya prácticamente repuesta, estoy aquí con ustedes y aprovechando que estoy de descanso en el estado de Nuevo León y que estamos rodeados de árboles y de la sierra, con un clima rico, muy decembrinas, ¿no? Con un frío considerable, pero agradable al mismo tiempo. Quiero hablarles de algo que creo que es una buena comparación para una reflexión. Ya saben que este programa básicamente es compartirles nuevos temas para que ustedes los reflexionen y los lleven a su vida y se cuestionen, siempre se cuestionen las cosas que creen que hacen. Es importante estarnos renovando constantemente sobre lo que hacemos, pensamos y sentimos. Acabo de leer un libro recientemente que se llama Rizoma de un autor de nombre Gilles Deleuze. Aquí les dejo todos los datos. Y este autor hace una comparación muy interesante entre el libro y los significados que aparentemente siempre le estamos tratando de encontrar de fondo a un libro y los rizomas. En un momento les explicaré un poco para quienes no sepan qué es un rizoma, qué es. Eh, Se me hace muy interesante porque en esencia nos dice que un libro no tiene por qué tener un significado raíz, ¿no? Nos dice que más bien es una especie de que como el rizoma se irá desarrollando y teniendo su propio desenvolvimiento creativo, ¿no? Y que será el lector y el entorno con el lector donde se genere ese significado que puede ser muy específico para cada uno, independientemente de dónde haya partido el autor, ¿no? Es decir, un poco que para las personas que nos gusta escribir y estuvimos metidos en el mundo de las letras, sabemos que se dice mucho es que el libro toma su propia historia. Es decir, los escritores tenemos una idea, tenemos un punto de anclaje desde el cual partimos, pero el mismo libro va llevando y desarrollando la trama y por sí solo empieza a tomar cuerpo, ¿no? Y mucho más cuando además empieza a relacionar con quien lo lee, puesto que el que lo lee también lo tomará desde su propio contenido, desde su propia. Ahora bien, eso sería un poco la comparación con este tema de lo rizomático. Eh, a mí me gustaría llevar lo que plantea de luz en relación al libro y el rizoma, llevar, llevarlo al campo de nuestro linaje, de nuestra ascendencia, de donde venimos, de nuestra familia, de nuestros orígenes, y hacer esta comparación rizomática. Primero, ¿qué es un rizoma? En palabras simples, es una especie de raíz horizontal del cual crecen distintas ramajes de manera caprichosa. Es decir, a diferencia de un árbol como los que tenemos acá atrás, donde tienes un centro del cual se bifurca dicotómicamente una raíz, y de esa raíz se van generando dicotómicamente otras raíces, o bien algo que le llaman en la cuestión de flora y biológicamente le llaman las raíces de pivotaje, ¿no? Que son estas raíces que van como creciendo horizontalmente y van haciendo esto, ¿no? O sea, igual, se van bifurcando dicotómicamente y generando raíces. Que bueno, aquí tenemos muchísimos ejemplos atrás de mí, sobre todo en este árbol que está seco y que pueden verlo con mucha más claridad que con esto. Eso es como algo que valoramos mucho y no es que no lo tenga, ¿no? Por supuesto, todos los bosques están constituidos por este tipo de raíces y pivotajes o raíces de pivote. Ahora, el rizoma es una especie de raíz horizontal, imagínenselo como un hilo, del cual crecen caprichosamente distintos ramajes, no necesariamente bifurcados, sino que van creciendo caprichosas y van formando una abundante raíz, no ni pivotante, puesto que no es para arriba, ni necesariamente dicotómica, porque pueden crecer muchas al mismo tiempo de un solo tallito y así, y no tienen tampoco un sentido determinado, sino es una manera creativa y caprichosa. Eso sería un rizoma en palabras sencillas. Les muestro algunas imágenes
para que lo ubiquen, ¿no? Visualmente a veces es más sencillo. Eso sería un rizoma, un crecimiento rizomático. Primero quiero hablarles, vamos a poner esto entre paréntesis. Ustedes saben, para quienes conocen el programa, para quienes no, les dejo algunos links para que si les interesa, investiguen un poquito, vean algo de esos programas. Yo he trabajado mucho con el tema de constelaciones familiares, he invitado a algunas personas especializadas, en especial la doctora Lieberman, que trabajan con el tema de constelaciones familiares. Y desde esta perspectiva de constelaciones, venimos de un linaje, venimos de un árbol raíz, un árbol genealógico, del cual vamos heredando no solamente los rasgos físicos, sino también vamos heredando la cuestión energética, psicoespiritual, psicoemocional. Es decir, muchísimas cosas que no se han resuelto en generaciones anteriores, la descendencia podemos heredarla, no necesariamente en la siguiente, incluso se pueden saltar algunas generaciones y posteriormente salir algún tema que está por ahí atorado. Que no necesariamente se refleja exactamente igual que en la primera ronda o primera generación, pero que de alguna forma los efectos son muy similares, ¿no? Ejemplo, ¿no? Miedo a la pérdida, no una buena economía, problemas para tener pareja, personas que enviudan y no pueden, constantemente en la familia las mujeres enviudan o los hombres enviudan, temas que se van repitiendo. Con eso trabaja constelaciones familiares y esta teoría parte de eso, ¿no? De esa herencia, de ir conociendo tu árbol. Lo que les voy a exponer sobre lo rizomático no quita eso, es una manera simplemente nueva de reflexionar cómo podrían ser las cosas. No, no me gusta caer en una cuestión de las cosas son blancas o negras y no hay más, sino está esta posibilidad y está esta otra posibilidad. Tú, persona individual, decides qué te resuena más, qué tomas de una cosa y qué tomas de otra. Al final esta es un poco la idea, que reflexiones, no de imponer y quitar conocimientos anteriores, sino de irlos refrescando, renovando. Eh, si partimos esta, y por eso les digo, yo creo en las constelaciones, creo que es un trabajo interesante, pero esta propuesta rizomática también me llamó la atención y quise por eso compartírsela. Desde la mirada de árbol genealógico, tendríamos esta especie como de, precisamente, ¿no? Como de descendencia que se va bifurcando y entonces tendríamos por lo general dos temáticas. Los que son leales al sistema y repiten todas las costumbres, todos los hábitos, todas las tradiciones de la familia y se vuelve como un calco de lo mismo. Y tenemos aquellos familiares que lo que hacen es romper con eso, los famosos ovejas negras, ¿no? Rebeldes sin causa, entre comillas, de una familia, que en todas las familias las hay, en donde deciden hacer las cosas totalmente contrarias, ¿no? Ejemplo, si son doctores, ese decide ser pintor. No sé, si todos se casan, esa persona vive en unión libre o tiene muchas parejas al mismo tiempo. O si todos tienen hijos, él decide no tenerlos. En fin, ¿no? En cualquier tema tenemos estas polaridades que normalmente existen personas en cada generación que repiten esta contraste, ¿no? Los que son muy tradicionales, muy apegados al sistema familiar, muy a lo que mi familia ha venido haciendo y yo repito, y entonces no me interesa salir de esto y caigo en esta lealtad, ¿no? Literal, tal cual me lo enseñaron, tal cual yo lo replico y así lo transmito a mis hijos, mis nietos, etcétera. Y están los que dicen, no, absolutamente no, yo rompo con esto. Obviamente, en esas polaridades tenemos un intermedio de grises donde existimos muchos familiares que ni hemos roto toda la tradición y somos rebeldes sin causa, ni somos totalmente un calco. Eh, Obviamente en gradaciones, ¿no? Quien está más de un lado mucho más tradicional y conservador a la familia y quien está más del lado, eh, digamos, rebelde o transformador. Em, Esa es una manera de mirar a la familia. Me gustaría comentarles, llevándolo un poco a lo astrológico, saben que me dedico también a la astrología, eh, que tendríamos aquí a dos personajes, dos dioses, dios energías. Desde el lado oveja negra y rebelde sin causa estaría representado por el dios Urano, que justamente habla de eso, ¿no? Un planeta
un dios que viene a hacer cambios, que simboliza en la astrología el dios de la ruptura, de los cambios, de la originalidad, del pensar distinto, con ideas creativas, originales, etc. Evolucionar. Y tenemos al dios Saturno, que es un dios del tiempo, de la estructura, de conservar las cosas, de la estabilidad. Y son dioses que aparentemente, porque además Saturno era hijo de Urano, son dioses que aparentemente chocan y pelean todo el tiempo. Y lo podemos ver en la política, lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en un trabajo, lo podemos ver adentro de nosotros. Es un arquetipo que se desarrolla, ¿no? En nosotros todo el tiempo. Ahora, no es que caigamos necesariamente en uno o en otro. No podríamos caer en un continuo cambio, 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 inestabilidad, 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 porque entonces probablemente no podríamos concretar cosas y proyectos en estas aras de cambio, 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 cambio. Necesitamos a Saturno para eso, necesitamos la estabilidad para eso, para lograr que lo que vamos innovando pueda tener cuerpo y concreción y tenga un resultado visible en el mundo, en esta realidad sincrónica, lineal del tiempo. Eh, y tenemos el lado saturnal en donde tampoco podríamos permanecer eternamente igual, que nunca hubiera ningún cambio, porque nos atrasaríamos al nivel evolutivo de la gente del mundo, ¿no? La misma naturaleza es un buen ejemplo, ¿no? Todavía, a pesar de los cambios climatológicos, la naturaleza tiene ciclos para nacer, para florecer, para morir, para transformarse en algo distinto, ¿no? Incluso los frutos cuando se pudren y caen al suelo nutren a nuevas plantas para que estas plantas crezcan distintas floras diversas, ¿no? Los animales tienen un ciclo, la naturaleza yo creo que es el mejor ejemplo de la mezcla saturnal y uraniana. Entonces, los seres humanos somos muy dicotómicos, por lo general estamos en una o en otra, ¿no? Y cuando caemos en una de los dos, nos aferramos a ella, pero en realidad son como una danza, ¿no? Entre los dos, donde sí, quizá toda la infancia podemos estar idealmente en una estructura mucho más saturnina, mucho más tradicional y estable, porque ¿qué necesita un niño? Por lo general, un niño necesita una estructura y una estabilidad, una tradición que le dé sustento, protección, calor. em, Eso es lo que buscamos de niños. Pero por lo general llega la adolescencia y entonces ahí entra esta parte de rebeldía donde necesitamos explorar por nosotros mismos y ver qué más hay allá de lo que nuestra familia nos dijo y nos enseñó. Esto es muy importante con el tema de las constelaciones familiares y el trabajo con el árbol genealógico, porque eh, físicamente también se refleja en el cuerpo. Físicamente también se refleja en nuestra manera de sostenernos en el mundo, en nuestros pies. Esto es una manera sintomática de reflejar esa falta de estructura, esa falta de raíz estable y lo suficientemente fuerte que desafortunadamente muchos niños nos falta por diferentes causas, ¿no? Por padres, por ausencia de padres, padres o madres, por abandono de esta nutrición familiar, porque pues por el trabajo de pronto los papás se mudan muchas veces de una casa a un país a otro, de un estado al otro, porque a lo mejor los papás se siguen estudiando, tienen más hijos y la atención no puede ser lo suficientemente constante para un solo hijo. En fin, habemos muchísimas personas en el mundo, me atrevería a decir que más de un 60% de personas en el mundo, si no es que más, tenemos un gran tema con la fortaleza de nuestras raíces de origen, ¿no? Y esto se sigue replicando a lo largo de nuestra vida, tanto en lo físico como en lo psíquico emocional. Es decir, sentir, por ejemplo, que a lo mejor no soy lo suficientemente bueno para poder generar mis propios recursos, que a lo mejor me tropiezo seguido, que a lo mejor no sé si puedo sostener una relación con estabilidad, en fin, hay muchas maneras de que se puede plasmar esto. Sin embargo, nosotros podemos eh, reforzar
como adultos esta raíz. Nosotros podemos em, de alguna manera nutrir esta raíz desde ir reconociendo los potenciales que tenemos para sostenernos en el mundo, para generar estabilidad. Físicamente podemos trabajar con nuestros pies, con nuestras rodillas, podemos generar maneras distintas de poder ir cambiando nuestra percepción y sintiendo que podemos tener un sostén real propio. Em, Esto es muy importante. Sin embargo, insisto, llega un momento en que tenemos que buscar el cambio. No podríamos permanecer inertes en esa raíz porque tarde o temprano se va a pudrir, se va a anquisolar, se va a quedar atrasada. Para eso existe la parte uraniana y la parte del cambio, ¿no? De ahí que les diga que desde el tema de las constelaciones trabajaríamos con esta cuestión de cómo los ciclos se van como bailando, danzando para generar esta estabilidad, este cambio, esta estabilidad, este cambio. La mirada constelativa de la familia es así. Existe una raíz anterior, que a su vez viene de otra raíz, que viene de otra raíz, y que vamos heredando. Ahora, insisto, me parece una muy buena teoría que a nivel psicoterapéutico, constelación familiar funciona muy bien porque en efecto muchas veces venimos cargando creencias y equipaje de nuestro linaje. Pero les quiero poner esta cuestión rizomática de luz porque creo que es una manera muy interesante, así como él lo plantea en relación a los libros, como el libro no necesariamente tiene que tener un significado raíz, sino que puede crecer creativamente hacia otros lugares. Me parece que esto lo podemos llevar también como seres individuales, es decir, tal vez podamos tener una actitud rizomática con nosotros. A lo que voy es, quizá en lugar de solo pensar que estamos determinados por venir de cierto contexto, de cierto origen, de ciertas creencias y que por lo tanto yo tengo que ser tal cosa y que por lo tanto mis posibilidades se ven limitadas por tal cosa o que por lo tanto mis deseos tienen que ir hacia lo que tal cosa o tal persona o tal creencia me dijo, para bien o para mal, porque aquí, y me consta, lo he escuchado de viva voz, personas que se justifican a través de lo que sus familias son. Ejemplo, yo no seguí estudiando porque mi papá tal, puntos suspensivos y lo que ustedes le quieran poner. O yo no tuve hijos porque puntos suspensivos y lo que ustedes le quieran poner. O yo, eso en sentido negativo, de justificar el por qué no fui por algo, por qué no crecí, por qué no evolucioné, ¿no? Eh, Existe la contraparte, yo soy esto porque mi familia, ¿no? Puntos suspensivos. Es decir, justificar o respaldar en el contexto y creencias del cual venimos, del cual, digamos, nosotros fuimos decantados, para decir que somos lo que somos. Es decir, mi historia me marca y me determina. Sí, es imposible, diría Joan Melik, este, no pensar que no tenemos un contexto. Todos no somos una tabla rasa. Venimos de una madre, de un padre que tienen una historia, incluso pensando en aquellas personas que desafortunadamente nacieron y fueron abandonados por sus padres, crecen en un contexto de una casa cuna, crecen en un contexto de una familia que los adopta. Es más, pensando incluso en un ser que crezca en la naturaleza, vamos a pensar en Tarzán, ¿no? El personaje, la historia de Tarzán, su contexto y su familia eran los animales y eso lo genera y lo hace ser de determinada manera hasta cierto punto. Y es ahí donde quiero ponerlos entrecomillados. Sí, no podemos decir que partimos de blanco. Siempre venimos de una estructura y una significación previa de lo que es la vida, de lo que es el amor, de lo que son las relaciones, de lo que es el dinero, de lo que es el trabajo. Lo interesante de tomar la actitud rizomática, que creo que es un buen ejercicio que podríamos hacer, al menos a mí me atrajo mucho, es en lugar de pensar que porque mi familia tuvo determinadas costumbres o me
puso determinadas limitantes, yo luego entonces puedo o no puedo ser o hacer tal cosa. ¿Qué tal si como estos rizomas de esta raíz horizontal, en lugar de solo ser una consecuencia de mi linaje y vivirlo como determinista, yo me vuelvo creativo como esas raíces que tienen, esas raíces rizomáticas múltiples? Es decir, que mi contexto, que mi origen no sea determinista. Como diría mi querido y siempre admirado Alejandro Jodorowsky, eh, en este libro en el que habla del árbol genealógico, que también les dejo los datos, se los recomiendo, es un libro muy bueno para reflexionar sobre nuestro propio origen, pero hay una parte en donde él dice, tu familia puede ser tu trampa o tu tesoro. Justo, creo que es aquí donde tenemos que ser seres pensantes y decir qué saturninamente, qué estructuralmente deseo seguir conservando en mi familia porque me suma, porque tiene que ver conmigo, porque realmente lo integro y es parte de mi personalidad, y qué cosas uranianamente rompo y decido cambiar y transmutar y generar mi propia historia rizomáticamente. Generar nuestra propia historia y ser seres rizomáticos sería ser seres originales, ser seres creativos, que quizá tomando los ingredientes originales del cual venimos, podemos generar nuevas recetas, nuevos platillos, si lo pusiera en un nivel gastronómico. Cuando hago una lectura de astrología, yo siempre le digo a mis consultantes al inicio que vean su carta, que vean el mandala de su carta como una mesa donde les pusieron distintos ingredientes, como en estos realities de chefs, ¿no? Donde te dicen, te doy estos ingredientes, hazme una receta. Eso es un poco igual, ¿no? Los ingredientes que nos da nuestra familia, nuestros orígenes, nuestro contexto, son esos, son ingredientes. Pero ¿qué haces y en qué cantidad tomas cada una de esas creencias, cada una de esas tradiciones, cada una de esas cosas que te dijeron que así era la vida, cada una de esas significaciones? ¿Cómo las reactualizas? ¿Cómo las transformas? ¿Cómo las haces tuyas? He ahí la parte creativa de ser un ser rizomático. Yo los invitaría a cuestionarse esto, ¿no? A preguntarse y un poco acercándonos al final de esta charla, ¿qué cosas de su familia, de sus orígenes, de sus creencias les gustan? ¿Realmente tienen que ver con las personas que hoy son? ¿Y qué vienen haciendo simplemente porque su mamá lo hacía, porque su papá lo hacía, porque su abuelita les dijo? Desde creencias sobre me tengo que levantar todos los días a tal hora y servirme el café de tal forma, o la sopa se hace de esta manera, o el dinero se gana de esta manera, o el amor es esto, hasta cosas mucho más profundas, ¿no? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la fealdad? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la maldad? ¿Quién es un ser humano? ¿Quién no tiene categoría de ser humano? En fin, ¿no? Y si eso tiene que ver con ustedes hoy, y lo que no tenga que ver con ustedes hoy, ¿qué tal si lo transformamos? ¿Qué tal si lo resignificamos? ¿Qué tal si lo deconstruimos como los legos? Los deshacemos y volvemos a retomar esas piezas, esos ingredientes y creativamente los hacemos nuevos. Esa es la invitación rizomática que a partir de esta lectura que hago de este autor de luz, inmediatamente pensé en llevarlo a las familias, porque creo que la mayoría de los seres humanos, al menos por un tiempo de nuestras vidas, somos mucho más raíces pivotantes y dicotómicas, donde venimos siendo como un calco de, del origen, pues por comodidad, porque no nos queda de otra, porque es más fácil, porque me quiebro menos la cabeza. Eh, Incluso cuando rompemos y nos vamos al extremo de ser el rebelde sin causa, también, ojo, también podemos caer en una cuestión contextual y dicotómica. Es decir, voy a hacer contrariamente 100% lo que tú eres. Si tú eres blanco, yo soy negro. Si tú eres flaco, yo soy gordo. Si tú eres bueno, yo soy malo, ¿no? Eh, También invitaría
a las personas que quizá han tomado más el camino de la oveja negra, entrecomillado, o de rebeldía, ¿qué tanto de lo que hoy decidieron ser distinto realmente tiene que ver con ustedes? ¿Qué tal si hay cosas de sus orígenes que sí quieren seguir conservando? Desde cosas muy simples, otra vez insisto, como hacer la sopa de determinada manera, hasta conceptos más profundos, quizás sobre el amor, sobre la pareja, sobre el trabajo, sobre el sustento, sobre el Dios, sobre la filosofía, lo que ustedes me digan. Eh, con eso me gustaría cerrar, invitarlos a que se permitan ser seres rizomáticos, a que se cuestionen hoy quién soy y si esto que soy realmente está en congruencia con lo que yo siento, con lo que yo busco, con los ideales que tengo hoy en la vida. Me parece que este es un ejercicio que deberíamos hacer frecuentemente, ¿no? Sobre todo en estas etapas donde cerramos año e iniciamos años nuevos, en nuestros cumpleaños, hacer estos recuentos de quién soy yo. Esto que hice en este tiempo tiene que ver y es congruente con lo que yo soy. Esto que vengo haciendo por años ya no tiene que ver con la persona que soy y cómo poco a poco podemos ir transformando y creativamente, como esas raíces rizomáticas, poder generar cosas quizá absolutamente distintos que no tienen incluso nada que ver de dónde partimos. Aunque el origen y el ingrediente haya venido de ahí, nosotros hacemos algo totalmente distinto con ello, ¿no? Pues eso es lo que hoy les quería compartir. Espero que les sirva de algo. Ya saben que la idea de este programa siempre es esencialmente darles información que les ayude a cuestionarse, que les ayude a estar mejor, que les ayude a sentirse mejor con ustedes mismos y en mayor congruencia con quienes son. Les mando un gran saludo, un abrazo fuerte y muy gustosa de volver a retomar mis programas con ustedes. Que tengan una excelente semana y nos vemos hasta la próxima, mis queridos no pertenecientes.